Hola y bienvenidos a una nueva sección de Acni te comenta, el espacio en el cual buscamos poder explicar algunos temas del derecho y tener un gran panorama respecto a lo que estos implican. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Daniel Ulloa Millares, el cual es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un máster interuniversitario en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa y un doctorado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y España. Asimismo, ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires y en el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín. Adicionalmente, ha realizado cursos en la Universidad de Bolonia y la Universidad de Castilla-La Mancha. El doctor Ulloa es profesor ordinario de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la PUC y director de la Maestría de Relaciones Laborales de la citada universidad. Asimismo, es docente de Inspección del Trabajo de la Universidad de San y docente de la Universidad Mayor de San Marcos. También es docente de la Universidad de Lima y ha dictado cursos de especialidad de Academia de Magistratura a los abogados del Ministerio de Trabajo y a inspectores de trabajo. Finalmente, es importante señalar que el doctor ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el bienio 2017-2019 y actualmente es socio del estudio de las casas y Ulloa Abogados. Un gusto tenerlo aquí con nosotros, doctor. Muchas gracias, Luis. El gusto es mío. Yo muy Doctor, contento de estar con ustedes y de poder conversar algunos temas actuales de contexto laboral. perfecto. Bueno, el día de hoy nos centraremos un poco en la situación actual del derecho laboral. Como todos sabemos, la pandemia y el COVID-19 han generado un cambio en las vidas de todas las personas y el derecho laboral no ha sido ajeno a esto. Por lo tanto, en realidad quisiéramos saber un poco más acerca del tema, para lo cual hemos preparado algunas preguntas. La primera vendría a ser, ¿qué es el periodo de prueba laboral y cómo se ha desempeñado durante esta pandemia? Bueno, un tema importante que creo debemos entender o conocer antes de abordar los problemas laborales en el Perú es el gran problema de la informalidad laboral. Muchas veces se discuten temas laborales como el periodo de prueba, pero parecerían que estos problemas son solo de un grupo porque eh, tenemos aproximadamente, y ya desde hace varios años, una proporción de 1 a 4, o sea, más del 75% de la gente que trabaja es informal en lo laboral. Y la formalidad laboral, las leyes laborales del régimen laboral de la actividad privada, las normas, las instituciones, solo comprenden a menos del 25%. Y esto se puede revisar si ustedes googlean Observatorio Laboral Perú. Van a encontrar, mejor dicho, si ustedes googlean Observatorio de la Formalización Laboral, van a llegar a una página web del gobierno donde se establecen los porcentajes basados en el PLAME, basados en la información tanto eh, dada por las empresas como por la encuesta nacional de hogares, que te reflejan la realidad peruana. Y esto se actualiza mes a mes con la información que las empresas presentan. Y tanto la encuesta nacional de hogares como la información de las empresas te confirman estas cifras. Ya desde hace varios años, desde inicios de siglo. Entonces, el gran problema del derecho laboral peruano es cómo comprender a la mayor parte de la gente que trabaja. Para poder discutir luego, de repente, temas específicos como el tema del despido, el tema de la contratación temporal y como tú me preguntabas, el tema del periodo de prueba. Y más aún en una situación como la que venimos viviendo ya más de un año, generada por la pandemia, ¿no? El periodo de prueba es ese lapso inicial donde ambas partes se conocen. Está regulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y busca que el trabajador conozca cómo es en la práctica el puesto de trabajo al cual ha accedido y el empleador conozca en la práctica cómo se desempeña el trabajador en su labor, en su relación con otros compañeros. Porque una cosa es la entrevista, una cosa son las pruebas, donde de repente todos podemos sacar buenas notas, y otra cosa ya es en la práctica, ¿no? Una cosa es desde la tribuna y otra cosa es en la cancha, como se dice. Y ese periodo de prueba sirve para ello, sirve para poder ver si efectivamente la persona, el currículum brillante, en realidad resulta útil y pertinente para el trabajo
y el trabajador también darse cuenta que esa empresa maravillosa, que al final le dijo que sí, tiene o mantiene condiciones que le resulten apropiadas o pertinentes. Claro, a veces la necesidad hace que uno aguante, soporte condiciones que de repente no quisiera, pero la idea es que seamos capaces de poder de repente decir, no, este trabajo a mí no me gusta, hay mucha incomodidad, hay una línea de jefatura compleja que yo no acepto, bueno, y simplemente renuncio y me voy a otro trabajo, ¿no? Claro, cuando tengo la posibilidad de poder, como en otros países de repente, o soy tan, no sé, pues pensemos en Mbappé o en Lionel Messi, que dice, bueno, ¿sabes qué? Tu contrato no me gusta, me voy a este otro que sí me pagan lo que yo quiero, ¿no? Creo que es la idea de toda persona, y por eso los jóvenes que van estudiando, de tratar de ser únicos, ¿no? De que cuando las empresas te reclamen, tú digas, bueno, estas son mis condiciones, ¿no? Si no te gustan, perfecto, yo me voy a otro lado. Pero eso no lo puede la mayoría de las personas. La mayoría de nosotros somos fungibles. Entonces, usted se pone exquisito, muchas gracias, venga el siguiente, ¿no? Y ahí es donde entran otros aspectos, como por ejemplo, la tutela contra el hostigamiento sexual, ¿no? La tutela contra los actos de hostilidad, que son otros conceptos relevantes en las relaciones laborales. Pero el periodo de prueba es aquel para que ambas partes conozcan y sepan si están cómodas con la relación. Y durante la pandemia no ha tenido un cambio, o sea, es más bien, creo que mantiene su utilidad y su necesidad para, por ejemplo, ok, señor, lo contratamos, pero como usted es de riesgo o de grupo de riesgo, usted va a trabajar de manera remota, ¿no? Y entonces ya, bueno, trabajar en mi casa, como ahora en esta entrevista, que no es estar en un salón conversando, estamos vía, vía nuestras máquinas, ¿no? Entonces, de repente, no, a mí no me gusta trabajar así, yo quiero trabajar con gente. Bueno, pues, hasta que no llegue la vacuna, estas son las condiciones. Bueno, no me gusta, bueno, gracias, siguiente, ¿no? O, como ocurre también en algunas instituciones, están exigiendo trabajar de manera presencial. Entonces le digo, un ratito, pero yo quiero trabajar remoto, yo no puedo, lo siento, si no es presencial usted no viene, ¿no? Entonces, ahí creo yo que resalta o que aparece la relevancia de esta institución ya antigua del contrato de trabajo. Evidentemente, el periodo de prueba se da dentro del contrato de trabajo, no es un contrato aparte. Y no puede disfrazarse como una capacitación previa, ¿no? O sea, una vez que tú contratas, el empleador tiene la posibilidad, ¿no? Y la ley dice que se presume que son de 3 meses y puede ampliarse por escrito hasta 6 o hasta 12 meses, dependiendo si eres trabajador de confianza o de dirección, respectivamente. Correcto. Mil gracias por esa respuesta, doctor. Y bueno, como usted señalaba, ya después de un año de pandemia, muchas cosas han cambiado y toca adaptarnos a alguna de ellas, por lo cual nuestra siguiente pregunta sería, justamente después de este periodo y en el cual la pandemia ya no resulta extraña para nadie, ¿qué medidas considera usted que se han establecido como una práctica regular, ahora que esto ya no es un evento extraordinario como lo fue en marzo de un año atrás? Yo creo que un tema importante y que ojalá se mantenga una vez que ya se produzca la inmunidad de rebaño o las vacunaciones de la mayoría, es la importancia de de la no necesidad del presentismo. Somos una cultura muy llamada al presentismo. Sí, somos sociales, somos latinos, está bien, pero hay muchos trabajos que tranquilamente se pueden hacer de manera remota. No sé si les ha pasado, pero, por ejemplo, es una maravilla ahora que las audiencias judiciales sean por Zoom o por Google Meet, porque ya no tienes que viajar, ya no tienes que soportar el tráfico de la ciudad, y si de repente se cancelan, no sé si les ha pasado a ustedes, se preparan toda la mañana, llegan y no, es que el juez está en reunión, es que el juez, disculpen, reprogramamos. O se da la audiencia y la audiencia, bueno, conciliación. ¿Van a conciliar? No, muy bien, entonces nos vemos en un año en la audiencia de juzgamiento. Y no voy a decir perdiste, pero se llevaron 2, 3, 4 horas de tu vida solo en una cuestión que puede resolverse, bueno, por, no creo que por WhatsApp todavía, ya seríamos demasiado modernos, pero por lo menos ya con estas vías. Entonces, a mí me ha pasado que he tenido audiencias en Jaén, en Tacna, en Lima y en Arequipa el mismo día. Entonces, claro, que ojalá que esa situación diera millas, ¿no? Pero no, este,
creo que eso debería repensarse, porque más allá de repente del histrionismo o de la poca costumbre inicial que es hablarle a una máquina, creo que podemos maximizar beneficios y reducir costos y el tiempo, porque tranquilamente uno puede pasar de audiencia en audiencia en minutos, ¿no? Y no dejar hacer otras cosas. Eso creo que, por ejemplo, debería considerarse ya como una práctica regular para... Entiendo que hay mucha gente que, al igual que habemos la gente que nos gusta leer libros impresos todavía y no leemos en Kindle o en otros formatos, de repente hay gente que quiere otra vez el tema. Yo espero que por lo menos podamos tener ambos, ¿no? Evidentemente también eh, trabajar solo en casa complica, si tú no tienes un cuarto, un espacio libre que puedas bloquearlo del día a día, pero creo que ello debería considerarse y principalmente en aquellos puestos donde pueda haber esta libertad. Regresar otra vez al presentismo y a trabajar todos en un solo local, creo que tenemos que sacar lo bueno de lo malo y creo que una de las cosas buenas de toda esta tragedia ha sido el despertar o el confiar en las vías de comunicación que de repente ustedes lo ven muy normales, pero claro, nosotros que somos algo más antiguos, pues de repente a algunos nos ha costado más que a otros, pero creo que es lo que hay que hacer, porque creo que ayuda mucho a reducir los tiempos de espera, reducir los tiempos de tráfico, inclusive la misma contaminación, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado, pero esta prohibición de que los vehículos no salgan los domingos ha hecho que la gente bicicleta, que de repente antes no lo hacía. Entonces, sí, creo que hay algunas situaciones interesantes y en Europa ya se está entendiendo esta fórmula mixta, ¿no? No todo remoto, no regresar a lo presencial, sino combinar para sacar lo mejor de ambas situaciones. Ese creo que me parece es el impacto más relevante de esta situación, que ya algunos países ya están imponiendo. Aquí creo que todavía, mientras no tengamos el tema sanitario claro, habrá que esperar y ojalá que el legislador pueda considerar esa situación. Correcto, doctor. Sin duda creo que esto ha formado parte de lo que ahora es la nueva normalidad y hay cosas que probablemente sean buenas que se queden y contribuyan bastante. Pero bueno, remontándonos un poquito al pasado, hace un año, creo que en muy pocas empresas esperaban que pudiera ocurrir algo como el COVID y la pandemia. Y en ese marco se dieron muchos contratos modales, contratos temporales, que buscaban contratar personas justamente durante este periodo corto que todo el mundo pensó que la pandemia duraría. Pero justamente aquí recae la pregunta que es, en este momento en el que el COVID se ha vuelto parte de nuestras vidas, ¿considera usted que se puede seguir tratando esta como una causalidad, causal para trabajos temporales de trabajo o ya no considera que sea parte de esta causal? Bueno, depende, ¿no? Depende de la situación. Por ejemplo, si yo soy una fábrica de mascarillas o de producción de alcohol medicinal, evidentemente este último año he incrementado mis actividades y de repente me han salido más contratos y evidentemente es lógico que pueda contratar más gente. Cuando esto se reduzca, de repente ya esa noción no... Creo yo que la amplitud de la legislación de la contratación temporal permite poder aprovechar estas circunstancias. Evidentemente, una cosa era marzo 2020 y otra cosa es hoy ya mediados de mayo 2021. De repente algunas situaciones temporales de esa época, hoy pueden decir, no, esto ya es normal. Por ejemplo, la persona que te mide la temperatura, ¿no? O la fabricación de esto. Cosas que de repente, pero que van cambiando. O sea, ahora se ha dicho o se está diciendo que ya no hay contagio por contacto de productos, entonces ya no tienes que desinfectar todo, simplemente tienes que tener tus dos mascarillas, evitar el... Entonces, creo que la realidad puede empujar y va a justificar, dependiendo del caso, las contrataciones temporales que ya estaban previstas por servicio específico, por hora determinada, por incremento de actividades.
No sé qué tanto necesidades de mercado, porque esta es una modalidad más precisa. El contrato ocasional, el contrato de emergencia, siempre y cuando se dé. Pero yo creo que la redacción de los contratos temporales, al ser tan amplia, porque tenemos 9 modalidades, permite poder ajustar según la necesidad cada situación. Evidentemente una cosa es un restaurante, que un hospital, que una empresa de transportes. Entonces, creo yo que el desarrollo de esta discusión de las contrataciones temporales ya realizado por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema permitiría que estas modalidades temporales puedan mantenerse exigiendo simplemente cuál es el motivo temporal, ¿no? Y ahora el COVID parecería pues que ya no es tan temporal, ¿no? Simplemente en su momento, pero se darán situaciones donde de repente sí, no sé, contratar personal de apoyo para vacunación, todos se vacunan y ahí termina, ya no necesito tener más personas, ¿no? Así que por ese lado creo que el virus es un elemento más que permite la contratación con los criterios que ya estaban establecidos en el lejano 1991. Correcto, doctor. Justamente usted señalaba que muchas cosas han cambiado en este último año debido a la pandemia y por ahí va la siguiente pregunta que es, ¿qué características de la relación laboral considera usted que han mutado debido a la virtualidad impuesta por la pandemia? Un tema importante me parece es el poder de fiscalización, ¿no? Justo un amigo me pasó hace poco un aviso sobre el control en el trabajo remoto, la geolocalización. O sea, yo como empleador, a mí como empleador me gusta mucho tener a toda mi gente en mi local porque los puedo ver, puedo verificar, puedo controlar, ¿no? De repente una herencia del, del capataz clásico, ¿no? De inicios del siglo pasado. Pero hoy en día muchos trabajos, como ya hemos visto, se pueden hacer de mi casa, de mi garaje. Yo hace poco estuve de viaje y seguí dictando clases y claro, por ahí los alumnos, profesor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado su fondo? No, estoy mudándome ya. Y entonces pude dictar desde Estados Unidos, desde Cusco, desde cualquier lado que hay y créanme que las conexiones a veces eran mejores que las de mi casa, ¿eh? Realmente. Entonces, no se pierde. Y era una ventaja porque antes, para poder viajar, no, tenías que tener espacios libres, ¿no? Es más, estaba en audiencias también. Entonces, esa es una... El poder de dirección se restringe porque el trabajador en servicios, ¿no? Porque los servicios manuales, evidentemente, un transportista no puede trabajar pues, de manera remota, o un controlador aéreo, pero los servicios ya parecería que pueden darse también de esta forma y el poder de dirección ya es más difícil de hacerlo. ¿Cómo controlo a esta persona? No, yo manejo mis tiempos. Cosa que ya veíamos antes, porque a pesar de que uno tenía que marcar tarjeta y entraba a una empresa, pues ibas a tomarte un café, salías, ibas al banco, regresabas, luego te quedabas hasta tarde, manejabas tus tiempos dependiendo. Pero el hecho de tener, por ejemplo, un toque de queda a las 9 de la noche y el hecho de que yo te pueda dar el trabajo no tanto por el número de horas, sino por los resultados, que es un tema también importante, que no viene con el virus, ya venía desde antes, ya no ser una obligación de medios o de tiempo, sino una obligación de resultados. Hace que de repente podamos revisar nuevamente la organización del trabajo, porque de repente muchas empresas ya no les interesa tanto tenerte a ti 8 horas, 9 horas al día, sino simplemente que des el resultado. Y si ese resultado lo haces en media hora, genial por ti. Si ese resultado te toma 15 horas, pero ya no es la misma regulación. Ojo, que la regulación del tiempo de trabajo viene desde los 1919, o sea, tiene más de 100 años. Esto de que nadie debe trabajar más de 8 horas diarias o 48 horas semanales, que en Perú es bastante discutible porque hay muchas horas extras y que muchos países que tienen límites menores no lo aplican, acá recién vino a, a revisarse cuando ya tiene años. Un tiempo de trabajo, un aspecto. Poder de dirección y controlar al trabajador, otro aspecto. Porque además, claro,
yo podría decir que tú violas mi intimidad cuando tú me estás pidiendo que yo te mande fotos o que tenga un comando, un app de localización. ¿Qué te importa dónde estoy yo? Aquí, a ti te importa que yo trabaje, que yo esté a disposición. Entonces, ¿no? ¿Qué te importa? No, pero seguramente estás practicando deporte o estás haciendo actividades sociales. Estoy cumpliendo, ¿no? ¿Cuál es el objeto? O sea, hay también un tema importante que no ha sido revisado, ¿no? Sobre el objeto de la contratación. ¿Qué necesitas de mí? En este caso, por ejemplo, una charla. Perfecto. ¿Cuáles son las condiciones? Que estés en este lapso y que haya una comunicación fluida. Perfecto. Y yo de repente puedo estar ahorita en una playa, bueno, por la diferencia, una playa asiática, ¿no? Podría estar en Tailandia ahorita. Perfecto. Y de ahí, un ratito, me voy a la piscina, regreso. No pasa nada. Entonces, en muchos trabajos, de repente, habrá que revisar porque ya no existe o no parecería relevante el interés del empleador. No, no, yo te quiero aquí en mi local para verte, para tenerte a disposición. Yo estoy a tu disposición, simplemente coordinemos antes y listo. Entonces, creo yo que hay muchos trabajos que han venido aguantando, esperando, soportando un tipo de organización clásico que de repente el virus ha empujado o ha motivado, y bueno, y la innovación tecnológica también, evidentemente, que pueda permitir de repente un cambio. No sé si les ha pasado también, pero yo ahora la mayoría de cursos son online y los alumnos que yo tengo no son solo de Lima, son de Trujillo, de Tacna, de Iquitos, de Madre de Dios. Y yo, qué maravilla, o sea, claro, y estas personas de repente nunca podrían tener la oportunidad de llevar estos cursos porque no había oferta, porque los centros de estudio no les interesaba, de repente no les salía cuenta. Pero el virus empujó y le salió, y entonces yo todas las noches estoy saturado, porque, bueno, esto puede sonar vanidoso, eh, pero todo el mundo ofrece los cursos online justamente porque se ha abierto un nuevo mercado. Que además también, si hay toque de queda y mi jornada tiene que acabar a las 7:30, 8 de la noche, porque si no me agarran, qué hago llegando a mi casa? Bueno, me inscribo al curso que siempre estaba esperando, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que me parece interesante que los empleadores tienen que revisar para maximizar lo que necesitan de sus trabajadores y viceversa. Los trabajadores con esto pueden lograr de repente mayor tiempo de conciliación familiar. No sé si les ha pasado a ustedes, pero uno dirá, no, pero en casa es complicado estar encerrado con toda mi familia todo el tiempo. Bueno, eh, también es importante, no tanto cuando uno es el hijo, pero cuando de repente no veías a tus hijos porque llegabas tarde en la noche y ya estaban durmiendo, de repente tener estas posibilidades, ¿no? De hacer interrupciones, y eso creo que también es relevante. Claro, en la parte formal, ¿no? Porque, como les repito, el problema en Perú es que no somos mayoría los formales. Entonces, muchas personas dirán, sí, a mí esto no me ha cambiado, al contrario, ha empeorado. Sí, porque como también lo dijeron varias personas, el virus lo que ha hecho es resaltar los problemas o las situaciones críticas que veníamos arrastrando y que como que se solapaban, pero ahora el virus demostró pues, que no, que hay cosas que corregir y ojalá que el nuevo gobierno pueda también atender estas cosas y lograr una subida de la formalidad para beneficiar a más personas. Correcto, completamente de acuerdo con usted, doctor. Y bueno, uno de los puntos que usted señalaba ahí que considero que es bastante importante es el tema de cómo se manejan los tiempos. Usted habla mucho de que ahora se pueden manejar los tiempos de mejor manera y estar con la familia. Por lo que quisiéramos que nos expliquen un poco más sobre un concepto que se está usando bastante ahora, que es el derecho a la desconexión digital. Sí, y, y un derecho que, en mi opinión, yo no le encuentro novedad, porque ya desde 1919, cuando se pone límite al trabajo diario y semanal, las 24 horas que tú tienes al día, si te dicen que solo puedes trabajar 8, significa que tú tienes 16 horas para hacer lo que quieras. Se decía
8 para trabajar, 8 para vivir y 8 para dormir. 3 por 8, 24. Perfecto. Y es curioso que hasta ahora todavía se luche por trabajar 8 horas. Porque en verdad es mucha gente no trabaja 8 horas. Trabaja más horas. Y te piden que trabajes más horas. Y trabajar más horas no necesariamente te hace más productivo. Hay una teoría básica de la economía, la teoría de los rendimientos decrecientes. O sea, tú vas a trabajar, pero hay un momento en que va a decaer, por más que tú le dediques. Y no sé si habrán visto, pero en algunos países hay trabajadores que están reclamando que las jornadas sean menores, que sean 12 horas, que sean 14 horas. Un ratito, pero eso, ¿dónde está? Y son empresas enormes, empresas muy eh, tecnificadas, en la banca, en la banca, en que te piden que te esfuerces, te hacen trabajar 12. Entonces, no sé si han visto una serie de HBO Industry. El primer capítulo te lo demuestra, ¿no? Y sin hacer spoiler, uno de los nuevos talentos no puede, pues no llega a completar. ¿Y cuál fue su problema? Trabajar y trabajar y amanecerse y estar con bebidas energéticas y sin comer y todo. O sea, y hace unos años esa historia está basada en un hecho real porque un chico murió, ¿no? En Londres, un practicante o un asistente en el JP Morgan, me parece, Morgan Chase, porque el chico trabajaba de lo que llamamos de boleto, ¿no? Y lo que ellos llaman the Magical Mystery Tour. O sea, te quedabas en la empresa hasta las 6 de la mañana, el taxista te llevaba a tu casa, te duchabas y el mismo taxista te regresaba al trabajo a seguir trabajando. Entonces era el tour mágico y misterioso, porque no parabas. Hasta que este chico murió. 22, 23 años, me parece. Y ese esquema todavía se mantiene. Claro, uno dirá, no, pero es que es para los fuertes. Pero creo que resquebraja este principio de la limitación de la jornada, y es por eso que en algunos países, comenzando por Francia, viene este derecho a la desconexión digital. Es decir, no me llames, yo no estoy disponible todo el tiempo, pero es que eso ya se decía desde 1919, o sea, yo solo tengo 8 horas para trabajar. Que me digas que tengo derecho a no trabajar, ya lo sabía. Que no se cumple es otro tema. Entonces, por eso a mí no me parece novedoso o un derecho nuevo. Me parece de repente una nueva etiqueta marketera para resaltar algo que ya teníamos derecho. Es más, si ustedes revisan la Declaración Universal de Derechos Humanos, ustedes revisan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratados de derechos humanos ratificados por el Perú y por tanto vigentes según la Constitución, artículo 55, ahí aparece un derecho que me gusta mucho que se llama el derecho al disfrute del tiempo, al descanso y al disfrute del tiempo libre. ¿Y qué es tiempo libre? El tiempo que no trabajas. Porque jóvenes, uno de los, aparte de la salud, una de las cosas que nadie nos puede quitar es nuestro tiempo. Nosotros somos nuestro tiempo. Y por eso muchas veces decimos, he perdido el tiempo. Claro, y el tiempo no regresa. Entonces, si tú tienes que trabajar 8 horas, es porque quiero que en 16 horas tú vivas, tú socialices, tú hagas política, tú te capacites, tú descanses. Pero si el trabajo no ocupa solo 8 horas, sino que ocupa 12, 14, 16 o 20 horas de tu vida, ¿en qué momento vives? Ya decía una filósofa peruana, ¿no? No dejes que la vida te viva, ¿no? Entonces, sí, por eso ya desde hace tiempo se discute sobre la posibilidad de trabajar solo 4 horas. O no sé, si ustedes trabajan o practican, ¿qué ocurre cuando te dicen, hey, no vengas, no trabajas de lunes a viernes, trabaja de lunes a jueves? O cuando saliste temprano con luz, o sea, cuando yo era practicante, salir de luz, uno se sentía raro. ¿Qué pasa? ¿Que hay algo malo? O sea, como si estuviésemos en el mundo, en un mundo feliz, la novela esta, estamos preconcebidos, no, yo tengo que salir de noche, y tengo que salir cansado, y no puedo salir feliz del trabajo y de día, no, hay algo raro acá, me están haciendo una trampa, ¿dónde están las cámaras? ¿No? Entonces, hay unas concepciones que de repente deberíamos revisar, porque a mayor tiempo de trabajo, menor tiempo libre. No hay más. Es tiempo de trabajo, tiempo de no trabajo. No hay otra. Entonces, ¿qué le conviene al empleador? Tenerte siempre ocupado.
¿Qué te conviene a ti? Trabajar poco, ganar mucho y dedicarte de repente a otras cosas, ¿no? Como conversar así entre amigos. Entonces el sistema económico tiene que ver mucho con el tiempo de trabajo. Entonces cuando aparece este derecho a la desconexión digital en Perú y que dice 12 horas, oye, repito, es que no son 12, son 16. No, 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 12. Oye, esas 12 siempre las tuve, ¿no? O sea, creo yo que nos han ganado en el discurso porque, reitero, que estés 12, 14, 16 horas en el trabajo no te hace más productivo. Prueben ustedes a ver si trabajan al mismo ritmo 12, 14 horas. No pueden. Y nuevamente, ahí el mismo sistema lo dice, está esta serie que les he dicho. O sea, no funcionamos igual. ¿Qué necesitamos? Funcionar bien, funcionar, trabajar, estar. Por eso el fútbol dura 90 minutos, porque no puedes correr, puedes jugar. O sea, bueno, el fútbol de verdad, no el peruano, que ese no funciona en ningún tiempo. Entonces, ojalá que este derecho a la desconexión digital y que trascienda para reiterar la importancia del tiempo de trabajo, del tiempo de trabajo en nuestras vidas, porque trabajadores productivos son trabajadores que son felices y que pueden ayudar a la empresa. Trabajadores que los tengo 12, 14 horas, pero no son productivos, los que se dice para calentar el asiento, ustedes mismos, ¿no? Cuando salen del trabajo y ven gente que está durmiendo, gente que está jugando, gente que, uy, ¿qué haces acá? ¿Por qué no te vas a tu casa? No, 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 por si acaso. Hay una situación eh, que debería cambiar. Los horarios escalonados también, ¿no? O sea, es absurdo que todo el mundo comience su jornada a las 8, saturas el tráfico. Comienzan unos a las 6, otros a las 7, otros a las 8, otros a las 9, otros a las 10. Que comiencen a las 10 los que tienen hijos para llevarlos al colegio y para estar con ellos más. Y así, pero no, todos comienzan a las 8, todos comienzan a las 9. No tiene sentido. Ni en Europa, que tienen mucha menos gente que nosotros. Acá en Lima somos 10 millones de personas. Que todo el mundo entre a la misma hora, saturas todo. Creo que una ventaja también de la pandemia es, por ejemplo, tú sales ahora, no, todavía no, porque son 7:30, pero sales a las 9:30 de la noche, sales un domingo, una paz, y dices, ¿qué pasó? Bueno, en algunas zonas, ¿no? En otras todavía se mantiene tal cual. Entonces, me parece que el virus o todos estos casos, toda esta situación que estamos pasando debería llevarnos a reflexionar qué queremos como sociedad sobre la organización del trabajo, porque, ojo, menor gente que salga a la calle, menor contaminación, tráfico más fluido, menos gasto de tiempo en la movilización. Si pedimos que todo el mundo regrese a trabajar y que utilice las mismas vías, saturamos, complicamos, y de repente la gente llega cansada a su casa. No es casualidad, pues, que no solo acá en Lima, sino en varias ciudades, tú encuentres a la gente durmiendo, ¿no? En el metro, en el bus. ¿Y por qué están durmiendo ahí? No duermen en su casa, porque están cansados. ¿Y por qué están cansados? Porque no descansan. ¿Y por qué no descansan? Porque no tienen tiempo. No tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo. No, el tiempo sí lo tenemos. Lo que pasa es que creo que no nos dejan organizarlos bien o no lo organizamos bien. Pero en fin, no quiero darle más vueltas a un tema que, como verán, me gusta mucho, pero por eso discrepo un poco de este, no de la necesidad del derecho, sino de su rimbombancia, porque estamos discutiendo cosas que discutían nuestros bisabuelos o tatarabuelos, ¿no? En 1918, 1919, o sea, trabajar solo 8 horas diarias al día. Ridículo cuando tenemos tantas ventajas ahora, ¿no? Pero en fin, eso por lo menos es un avance. Concuerdo con usted, doctor, en verdad. Muchas gracias. Creo que ha dado una gran explicación acerca del tema. Y bueno, para finalizar básicamente esta sección, quería saber si es que usted tiene alguna idea o le quiere realizar algún remarque final sobre cómo cree que va a ir evolucionando el derecho de trabajo en general frente a esta pandemia, qué cree que espera en los próximos años o ahora que el panorama es un poco más favorable. Yo creo que justo hoy día se salió la noticia de que España ha aprobado la ley de laboralidad de los riders, de los trabajadores repartidores.
Pero lo curioso es que ahí las cosas se deciden por acuerdo, ¿no? O sea, no es que el Estado impone, sino que conversa con las representaciones de empleadores, la COE, y de trabajadores, UGT y CO, que son las grandes organizaciones, y entre ellos negocian y conversan y acuerdan un texto. Tema que aquí de repente que no tenemos, ¿no? O sea, los problemas no los resuelve el vecino, el párroco, el alcalde. Los problemas los decide la pareja, la familia, ¿no? El agente propietario, porque supuestamente ellos conocen mejor cuáles son los pros y contras. Entonces, los problemas laborales en Perú deberían resolver los actores sociales. Pero si solo tenemos un 25% de formalidad, ¿cómo podemos resolver, cómo podemos saber lo que piensa el 75%? Y si ese 25% en realidad solo el 5 o 6% está sindicalizado, entonces ya verán pues que la representación sindical o laboral es muy, muy, muy baja. La representación empresarial de repente es un poco más amplia y normalmente el Estado se ha acogido más a la posición empleadora que trabajadora. Entonces, en el fondo, no hay oportunidad de diálogo o no se dan las posibilidades para poder conocer cuáles son nuestros problemas. Entonces, vamos un poco a ciegas y por eso de repente tenemos la legislación que tenemos y por eso de repente la mayoría no la cumple, no la respeta. Entonces, creo yo que un elemento importante para poder modernizarnos, para poder tener una mayor formalidad es escuchar, primero reconocernos quiénes somos parte del mundo laboral peruano, tener representaciones adecuadas y a partir de ahí discutir y saber qué necesitamos. Porque si solo viene un ilustre o un visionario o un político y dice, esto es así, bueno, tú eres joven, Luis, pero ¿tú sabes desde cuándo hay gratificaciones legales en el Perú? ¿O cómo surgieron las gratificaciones legales en el Perú? Este doble pago que hay en julio y en diciembre por fiestas patrias y Navidad. Honestamente, no estoy muy al tanto. Claro, es que tú no viviste en los 80. Los 80 es una época maravillosa. En los 80 yo era un escolar y por el gobierno de Alan García me quedé sin mi viaje de colegio porque justo me agarró la inflación en el 88. Y en diciembre de 89, donde teníamos una inflación galopante, donde todo era crisis, terrorismo, apagones, a Alan García se le ocurre inventar la ley de asignación familiar e inventar la ley de gratificaciones legales, la 25129 y 25139, diciembre del 89, y que se mantienen hasta hoy. O sea, nadie se lo pidió, no hubo diálogo social. Digo que Alan García se lo inventó porque el Congreso también tenía mayoría prista. Y entonces lo que él propuso, el Congreso lo aprobó de inmediato. Y ahí están. Entonces, claro, desde un punto de vista de productividad, ¿por qué tengo que pagarle doble al trabajador en julio y en diciembre? ¿Cuál es la razón? Hay que celebrar fiestas patrias. No, pero yo soy una empresa mexicana, yo celebro en otro mes. Y yo soy musulmán, yo no creo en Jesucristo. ¿Por qué tengo que celebrar la Navidad yo? ¿O soy ateo? No, usted tiene que pagar doble a los trabajadores. Y el otro, ¿y por qué tengo que pagar más a él? Porque tiene hijos. Si más productiva es ella. Sí, pero ella no tiene hijos. ¿Cuál es la razón? ¿No? Entonces, hay muchas normas que han surgido por criterios de uno o un grupo determinado y que al final terminan distorsionando el, creo yo, fin que siempre debe mantener el derecho del trabajo, ¿no? Que es el principio protector. Si el derecho laboral no protege al trabajador, no es derecho laboral, será civil, procesal, tributario. Pero el derecho laboral nació para proteger al trabajador. Otra cosa será que discutamos cómo es esa protección, pero siempre tiene que proteger. Y el derecho laboral el derecho laboral no nació para amparar a la empresa. La empresa se defiende sola, igual que Mbappé, igual que Messi. Ellos no necesitan el derecho laboral, son tan buenos que no pasa nada. Y ojalá que todos nosotros seamos tan buenos que no necesitemos el derecho laboral. Pero en la práctica no, y el ejemplo de los riders es ese. Aparecen como autónomos y luego la realidad dice, no, 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 es que estos trabajadores, esta gente necesita una protección porque están en unos contratos que parece estos con cláusulas por adhesión, ¿no? Si tú no te gusta el algoritmo, no trabajes para mí. Entonces, claro, el derecho de reacción dice, no, 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 acá tiene que haber un mínimo. Entonces, creo yo que esa revisión, esas reflexiones, lamentablemente no se dan en nuestro país cuando se crean las normas.
tuvo que pasar el caso McDonald's en diciembre de 2019 para que la norma de seguridad y salud y la inspección en seguridad y salud se, se pongan más exigentes. Pero ya había pasado un par de muertes antes en las Malvinas, ¿no? Pero el derecho laboral no reaccionó porque eran informales. Cuando ocurre en McDonald's, ahí sí el derecho reacciona y hay modificaciones. Inclusive esta modificación de que el inicio de un contencioso administrativo no suspende la decisión administrativa de SUNAFIL. Entonces, muchas veces vemos que situaciones de contexto cambian nuestra legislación, cambian las reglas de juego, cuando eso debería ser objeto del diálogo entre todos nosotros. Y bueno, y lo que la mayoría resuelva, pues porque pues, somos una democracia, ¿no? Pero toda esa discusión, todas esas reflexiones, lamentablemente, de repente porque ya me estoy haciendo viejo, pero como que no se ven. Simplemente aparece un gobernante, aparece un grupo y establece las reglas. Y van cambiando las reglas. Entonces, a veces pueden estas reglas ser muy coherentes, o a veces son simples copias. Varios abogados dicen, no, pero en España, pero España es diferente, pues. España ha sido campeón mundial en fútbol. España tiene un nivel de formalidad y de presión tributaria diferente al nuestro. España, la montaña más alta, creo que no llega a 2.000 metros. O sea, y España está en Europa. Tienes unos vecinos ahí que te empujan si no quieres cumplir las reglas. Nosotros estamos en otro nivel. No, que en Argentina funciona, que en Estados Unidos, sí, pero si tú ves solo el punto a comparar, sí, puede ser. Tienes que ver todo el contexto. Y creo yo que esa reflexión tampoco se da. Hay otro documental maravilloso que se llama American Factory en Netflix, no sé si lo han visto, ganó el Oscar el año pasado. Y ahí compara el modo laboral estadounidense con el modelo chino, porque una empresa china compra una fábrica estadounidense. Y entonces, claro, los chinos dicen, oye, ¿y esto por qué descansan tanto? ¿Por qué trabajan tan poco? Y los estadounidenses dicen, oye, ¿y esto por qué se casan dentro de la empresa? ¿Por qué duermen en la empresa? ¿Qué les pasa? Un choque de culturas desde el punto de vista laboral. Muy interesante. Además, hay que exterminarlos. ¿Sí? Y uno dice, pase, ¿dónde está la libertad sindical? Si pueden verlo, también, porque el derecho laboral es realidad. El derecho laboral tiene que basarse en la realidad para trascender. Si no se basa en la realidad, no tiene sentido. Y si no se basa en la realidad, no puede saber a quién proteger. Entonces, creo yo que ese debería ser uno de los aspectos a corregir en nuestro país para poder atender a más gente, porque si no, básicamente serán discusiones de laboratorio o, o, o tema para esta maravillosa conversación, pero no va a tener un efecto práctico mientras la gente siga siendo informal y vea el derecho laboral muy, muy lejos, ¿no? Y para terminar, el derecho laboral tendría que ser un curso de cuarto o quinto de medio, porque cuando salgas del colegio, tú o vas a trabajar para alguien o vas a crear empleo. O sea, tienes que conocer las reglas básicas del juego. No tienes que estudiar derecho y además un curso laboral tan vilipendiado, tan criticado, cuando es lo básico de toda persona. O sea, ¿qué persona a los 20 años no trabaja o no genera empleo para otros? O sea, todos tenemos que trabajar. Entonces me parece tan contradictorio que las reglas de cómo trabajar o del derecho laboral no sean pues parte de un curso de educación cívica o de por lo menos de formación, ¿no? Porque, reitero, el desconocimiento del derecho evidentemente ayuda al que conoce las reglas. Pero en fin, ya cuando postule la presidencia ya eh, podré, podré corregir esas cosas. Perfecto, doctor. Bueno, con esto damos por concluida nuestra sección de Acnite Comenta. Creo que hemos hecho un gran repaso acerca del derecho laboral y su estatus actual en esta pandemia. Así que muchas gracias por encontrarse aquí con nosotros y por poder ayudarnos